Hoy vamos a hablar de transporte, de PRM, de ordenamiento territorial y lo vamos a hacer de la mano del diputado Elías Matos de la circunscripción 1. Señores, yo me estoy riendo mucho porque yo relajo con él de que él es el único diputado de la 1 que no es Popi. Y en el transcurso de la conversación ustedes se van a dar cuenta, y aquellos que conocen, ya hablando en serio un poco del ordenamiento territorial en el Distrito Nacional, saben que la circunscripción 1 es una circunscripción donde sus ciudadanos tienen un poder adquisitivo alto y sus representantes suelen representar, valga la redundancia en la palabra, un poco ese poder económico. Él es empresario, pero sin embargo tiene una historia de crecimiento personal y político muy interesante. Bienvenido. Gracias, Abril. Agradecido de estar aquí, compartir un poco al descubierto en este espacio contigo. Mira, inicialmente yo iba a hablar de las leyes que tú estás apoyando y algunas iniciativas, pero durante la semana han salido una serie de noticias tuyas acerca de unos tweets que tú diste que han creado un poco de revuelo, vamos a decir así, entre los PRMistas, sobre todo entre los funcionarios. Entonces vamos a sacar el elefante de la habitación y vamos a salir del tema caliente primero. Tú has dicho que hay algunos funcionarios que se han endiosado y que están repitiendo comportamientos que hizo precisamente que el PLD perdiera. ¿Por qué tú entiendes que a algunos de tus compañeros se le están subiendo los humos del poder a la cabeza? Fíjate, la verdad es que sí, me he manifestado en esa dirección y me preocupa el tema y por eso lo estoy haciendo. Nosotros tenemos apenas 1 año y 8 meses de gobierno y no debemos de exhibir ni de replicar comportamientos inadecuados, además que no se corresponden con el PRM, con los ideales que representa esta marca partido. En teoría. Y con un presidente que realmente lo está dando todo por hacer una buena gestión. Entonces de repente tú te encuentras con algunos funcionarios que están mostrando unos niveles de altivez y de orgullo y de no recibir y de no atender las demandas que a través de muchos diputados es que les puede llegar, porque tenemos el contacto directo con la población. Los diputados y los regidores tenemos ese día a día y recibimos todas las demandas que la gente se acerca a nosotros, nos presenta las necesidades de su comunidad y que uno puede ser un gestor para tramitar entre esa necesidad que existe en tu demarcación, en esa comunidad, con la solución a través de una dirección, de un ministerio. Y entonces cuando tú te encuentras con ministerios que de repente no tienen espacio para una cita, te la ponen lejísimo y entonces tú dices, pero esto no se corresponde con lo que nosotros ofrecimos en campaña. Entonces, frente a eso es que yo llamo la atención y digo, y lo expreso claramente, cuidado con eso, porque estamos a tiempo. Para que no se siga repitiendo el patrón. O sea, la gente tal vez piensa que tú te ves la cara muy joven. Señores, no es tan joven, dicho de paso. Pero ya tú has sido regidor 2 veces y ahora eres diputado. O sea, tú sabes de lo que estás hablando. Y como tú bien dices, muchas veces los funcionarios se equivocan y entienden que los diputados todos son estos paracaídas que llegaron y que lo hicieron atento a su dinero y no entienden realmente la labor que ustedes tienen, porque aunque independientemente de que un legislador esté para hacer leyes, como tú bien dices, tú eres la cara de tu partido en tu demarcación. Tú y tus compañeros diputados son los que cargan los votos el día de las elecciones, porque si tú quieres ganar, tienes que cargar, todos sabemos como que se gana, tú tienes que asegurarte de que tu gente vaya a votar. Y si tú no estás en capacidad de darle respuesta a las necesidades de la gente, al final vas a salir perdiendo tú, pero vas a salir perdiendo tu partido. Entonces, ¿cómo tus compañeros han reaccionado a ese consejo sano? Créeme que se expandió mucho la noticia. Yo lo hice a través de mis redes sociales y fue un tweet. Y noté salió en casi todos los medios. Que ya, exacto, llamó mucho la atención. Y qué bueno, porque también les llega a mucha gente que a través de las redes de uno no le llegan esos informes. Yo entiendo que es mi intención con esto, es llamar la atención de que debemos de bajarle un poquito y poner atención a esas demandas que a través de los regidores y los diputados les puede llegar a cada una de esas direcciones y ministerios. Nosotros tenemos como diputados funciones meramente fundamentales y siempre se habla de que nosotros debemos legislar, fiscalizar y representar. Pero a mí me gusta más la de representar, fiscalizar y legislar, porque ese contacto directo que tú tienes con la gente, por ejemplo yo,
salgo del Congreso siempre y voy a mi oficina a recibir personas. Recibo en Congreso y recibo en mi oficina personal. Y a veces tú me ves 11 de la noche, 11 y media de la noche atendiendo situaciones, porque uno se debe a la gente. Y si la gente no tiene donde quién acudir, a quién llegarle, a quién acercarse, no tiene comunicación con la solución o con quien pueda tramitar la solución de las demandas de sus comunidades, el diagnóstico claro de las comunidades te lo presentan la gente. Las resoluciones que yo someto en ese Congreso, en mi condición de legislador, son por necesidades que conozco, porque la gente llegan a uno y le dicen, mira, nosotros no tenemos un hospital, mira, nosotros necesitamos la solución, la iluminación de esto. Y entonces ahí está EDESUR, ahí está el ayuntamiento, o ahí está el ministerio tal o cual, que puede llevar la solución a través de uno servir de canal, de la vía, de poder dar esa solución. Tú hablaste de resoluciones y de representar. Tú tienes un proyecto muy interesante que tiene que ver con salud para la circunscripción 1. Tú sometiste un proyecto para la creación de un hospital regional. Estamos hablando que la 1 es el centro de la vida social y económica del Distrito Nacional. ¿Por qué tú entiendes que se necesita un hospital regional para la circunscripción 1, específicamente para el área de la Independencia, si no me equivoco, porque es en los terrenos de del antiguo Colegio Majarichi que tú estás solicitando que se haga un hospital? Yo conozco esa realidad porque la viví. Y hoy yo te puedo decir que yo tengo la posibilidad de tener un buen seguro médico por mi condición de legislador. Pero antes, en aquel tiempo que no era diputado ni regidor, porque soy de carrera, ya fui 2 veces regidor, como bien aclarabas. Para que la gente entienda por qué tú dices antes, tú fuiste chofer. ¿Qué más Cobrador, chofer de carro público, señores. Ajá, así es. Pero me tocó las labores desde limpia botas en esos kilómetros, recoge bola, bolerito, como le decimos, en el club del Banco Central, lavando autos en un caluá y también en la calle estuve de mi sector lavando guaguas. Y bueno, yo te puedo decir un sinnúmero de actividades de las que me siento orgulloso de haber venido de ahí, y que no importa dónde llegue a abrir, te cuento que no quiero olvidarme de dónde vengo. ¿Cómo tú saliste de ahí? Y me desvié del tema, pero es interesante, porque la gente cree que ya eso no es posible, que en esta época no es posible que tú salgas tan de abajo y logres ser exitoso. Tú tienes tu propia empresa de transporte, incluso. ¿Cómo fue eso? Mira, yo te 3 minutos. Yo creo en actitudes con determinación y persistencia tú puedes escalar y salir adelante, y con planes. En la vida yo siempre creo, y le comento a mis hijos siempre, que uno tiene que tener una agenda de vida. Yo tengo que verme cómo me voy a ver en 6 meses, en 1 año, en 2, en 3. Desde que yo estaba jovencito, en mi adolescencia, ya yo sabía y te decía cuántos hijos yo quería tener. Un proyecto de vida, como una agenda de vida. O sea, yo no he tratado de concentrarme en vivir el día a día. No, tengo planes en el ámbito académico, en el ámbito económico, social, político y en todas las actividades que realizo. Y entonces, con mucho trabajo y esfuerzo, a algunos nos cuesta más sacrificio y mucho trabajo. Yo soy huérfano de madre desde los 5 años. Mi papá también falleció después, ya tú sabes lo que me toca vivir cuando tú no cuentas con ese apoyo. Y entonces, mucho sacrificio. Pero siempre me acuerdo de una frase que mi abuela me decía, que también murió cuando yo tenía 12 años de edad, siendo un niño. Mi hijo, nadie dijo que iba a ser fácil. Vámonos entonces, porque mejor de ahí se daña con ese tema. El hospital para la circunscripción 1. Como conozco la necesidad y me tocaba tener que ir a matar hambre en aquellos tiempos, entonces la circunscripción 1 como hospital contaba siempre con el Padre Villini. Pero los niveles de hacinamiento y la población es muy amplia en la circunscripción 1. Te estoy hablando de que solamente electores, la circunscripción 1 tiene 335.000 es la más grande ahora mismo. Electores, solamente electores. Pero cuando tú llevas eso al plano familiar y lo llevas a los que no... ¿Cuántos dependientes tiene cada ¿Cuántos elector, dependientes tiene el elector? Entonces ya tú te imaginas por cuánto anda la población de la casi circunscripción. 2 millones de personas. Entonces, contábamos con el Padre Villini, pero está en remodelación hace mucho tiempo, ya es muy pequeño, y se encontraron incluso fallas importantes en el subsuelo que no permiten la ampliación para poder ofrecer otros servicios que se necesitan en la circunscripción. Y nosotros bien identificamos
los terrenos del antiguo Colegio Majarichi, que hay unos 50.000 metros y tiene entrada por el Malecón, tiene entrada por la Independencia, y como que se puede allí llevar ese gran hospital general de la Independencia, de los kilómetros, de la circunscripción 1, como se le quiera llamar. ¿A quién regional. pertenece ese estado, ese terreno? ¿Son del Estado o son privados? Son privados, pero están en venta. Okay. Entonces allí se dan las... Y te cuento que cuando esta pandemia vino, se puso al descubierto el déficit que nosotros tenemos en materia de salud. Y entonces ahí se pueden como dar las condiciones para tener una extensión de Robert Reed de lo de niños, pero una área también de medicina geriátrica preventiva para nuestros adultos mayores. No hay un hospital geriátrico en este país. Y entonces allí se dan todas esas condiciones para también poder llevar a dar los servicios de traumatológicos como se dan en el Darío Contreras. Y entonces ahí están dadas las condiciones para esos fines, además de que lo conozco porque la gente lo reclama y todos los días con ese contacto directo con la gente, y de hecho ya se aprobó esa resolución en la Cámara de Diputados. ¿Qué es una resolución? Es la herramienta que nos da la Cámara de Diputados al legislador para presentar necesidades ante los congresistas. Y una vez se aprueba allí, pues más fácil después cuando viene la partida en presupuesto, que ya te lo aprobaron en una resolución. Y entonces tú puedes esa inversión llevarla, que es una gran necesidad que tiene el Distrito Nacional y la circunscripción 1. El Marcelino Vélez de Herrera ya no aguanta más. Ya su capacidad, el crecimiento que tiene esa zona de Herrera ya no resiste más. Pero esta no solo puede servir para la circunscripción 1. Ahí está la circunscripción 3 de San Cristóbal. Ahí está una franja de Santo Domingo Este, el Café de Herrera, el 13, la Loma del Chivo y todos esos lugares por ahí, pero también la circunscripción 3 de San Cristóbal, Jaina, Nigua y El Carril. Y todo entonces los kilómetros y toda esa zona, allí se pueden dar las condiciones para dar un servicio de salud de calidad, tanto a niños, como te decía, adultos y adultos mayores. ¿Y qué respuesta ha habido de Obras Públicas y Salud Pública a este pedimento? ¿O tú vas a esperar a que se presente el presupuesto a fin de año? Fíjate, ya no lo hemos hablado directamente con el presidente y el presidente tiene un interés importante en eso. De hecho, él me dijo, hay sorpresas, Elías, para tu circunscripción en materia de inversión. Y es lo que yo quiero, que vengan esas sorpresas. Hay un tema que ha estado en boga, yo creo que las últimas 2 semanas, y es el tema de las rutas nuevas de guaguas, vamos a decirle así. Está, bueno, una ciudadana que salió herida por una pedra que todavía no se sabe quién fue. La de la Núñez ha sido un escándalo desde el día 1. Tú que conoces bien el sector transporte, aunque la ley establece la creación de estas rutas, ¿tú entiendes que ese tema se está manejando de la mejor manera? Porque como yo lo veo y lo ven muchos ciudadanos, de primero que te están duplicando el pasaje, porque pasó de 15 a 35. Segundo, que las licitaciones no han sido del todo claras, las rutas no se han mantenido del tamaño en la que estaban. Tercero, se está creando un monopolio porque están sacando onza donde incluyen la ruta, que es mucho más económica. Entonces, no estamos creando tal vez un monopolio y afectando tanto a los usuarios como al mismo sector transporte. Te cuento, Abril, que yo conozco bien el sector, porque en mis orígenes me tocó ser, como hablábamos hace un momentito, desde cobrador, chofer, y todavía soy transportista. Tengo un negocio que da servicio de transporte, ya en el sector privado. Pero el presidente, con todas las buenas intenciones que tiene, el presidente Luis Abinader, de colectivizar, de modernizar y sobre todo un transporte que sea sostenible al medio ambiente. Pero siento que en su buena fe algunos actores que están implicando no están aplicando correctamente lo que establece la ley. Lo que establece, y no solo eso, a mí lo que no me gusta de todo es la exclusión. Y te cuento, circunscripción 1 ya se implementó en enero del 2021, la Núñez de Cáceres. Y recientemente la Churchill. Y yo soy de esta demarcación. Yo represento esta demarcación. Pero ¿qué pasa en la Núñez? Excluyen a personas. Y solamente se les deja la ruta para un grupo. Y hay un grupo de choferes. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que se llama Miguelito en Los Prados, que ha vivido toda la vida de dar servicio de transporte público en la Núñez. En su carro, esa es su herramienta para él
mantener y sostener su familia. De hecho, los hijos que se han hecho profesional fue él conchando en ese carro, no fue él incurriendo en actividades inadecuadas. Y entonces de repente ahora él queda excluido de la ruta. Y entonces, a él no hay quien le hable. Ni lo incluyen como chofer, ni lo incluyen en las famosas pensiones que supuestamente le iban a dar. Mira, se le ofreció pensiones. De 15,000 pesos. No han llegado. Vamos a decir que vendrán, ¿verdad? Pero no han llegado y hace más de un año. Pero se le ofreció comprarle el vehículo como chatarra. Tampoco se ha comprado. Pero ellos tenían un local, un parqueo donde guardaban sus unidades, y también se le ofreció que con los ingresos iban a seguir utilizando esas instalaciones y iban a continuar pagando el préstamo. Eso le costó 18 millones de pesos a ellos, y después de haber pagado más de la mitad de ese préstamo, ahora perdieron el local, porque lo que sí pagan es el local de Conatra, de las instalaciones del senador Antonio Marte, y ahí sí pagan 250,000 pesos mensuales. Y entonces los choferes han quedado como al olvido. ¿Se perdieron el local? Perdieron el local. Esas son las informaciones que tengo de parte de ellos mismos. Y ellos no pueden como grupo demandar al Intran en este caso, porque el Intran me parece que es el ejecutor de este proyecto. Es que ellos fueron agarrados en su buena fe y le dieron poderes a otros sectores que no tienen que ver nada con ellos, dándole a través de un contrato un 25% de los beneficios, y en el que ellos incluso iban a tener de esos beneficios cada X tiempo como dueño, entonces iban a tener sus ingresos. Y el que no podía conchar en su carrito antes, lo que hacía era que rentaba ese turno, y por ese turno entonces le daban 4,000 pesos semanal. Que eran 16 al mes que para comida dan. Claro, y si tú tienes 2 turnos, pues son 32,000 pesos. Entonces ahora no están recibiendo ni ningún tipo de ingreso, ni los ingresos del turno, está excluido, no tiene pensión, no le compraron la chatarra. ¿Y qué va a pasar con esa persona? Tú estás acrecentando la tasa de desempleo que existe en el país, que ya venía bastante alta por el tema de la pandemia. Que no es la intención del presidente, es de integrarlo a todos. Y perdiste ese voto, además. Porque dudo mucho que vaya a votar por el PRM una gente que se quede sin trabajo por una gestión que hizo el PRM. Por eso es que creo que estamos a tiempo de recuperarlo y de integrarlo, y de que él siga siendo dueño de lo que él tiene un derecho adquirido desde el año 92 que inició los de la Núñez, y tiene 30 años ahora en el 2022. Entonces no se puede excluir, hay que integrarlo. El que aplica para pensión hay que darle su pensión especial como se le ofreció y como corresponde, con su seguro médico. El que tiene su chatarra, comprarle su chatarra para aplicar la deschatarrización como dice la ley, y poder aplicar la colectivización y modernización en un transporte sostenible al medio ambiente, pero con todos los actores, no eligiendo un grupito. Y eliminando además el transporte público, que era el que le permitía al que no puede pagar los 30 pesos, mantener a un precio más o menos decente el presupuesto de transporte. Porque no debe existir el monopolio, y la ONSA tiene que continuar dando el servicio. Pero tú sabes, la gente no aguanta que el que paga 2,000 pesos pague 4,500 ahora. Entonces que le aumenten. Entonces la ONSA tiene que seguir dando el servicio en las condiciones, y al contrario, hay que aumentarle el presupuesto a la ONSA para ampliar la capacidad de servicio que están dando, y que puedan seguir dando al de a pie, al que más lo necesita. Y ya para terminar, porque ya me están haciendo señas, hay un proyecto de reordenamiento urbano. Territorial, en el que tú formas parte de la comisión bicameral que está trabajando. Vicepresidente de la comisión. Entonces, ¿en qué consiste este proyecto? Fíjate, el objeto de esta ley, esto es una comisión bicameral compuesta por senadores y diputados. En mi caso soy el vicepresidente junto a un grupo de miembros de honorables diputados, y por parte del Senado entonces la preside Farideh Raful junto a otros también colegas honorables senadores. El objeto de esta ley es establecer un marco regulatorio para regular el suelo en el país. Regulatorio en cuanto a lo que tiene que ver ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos, para que de una vez por todas se pueda planificar los proyectos que se van a ejecutar en materia de inversión en el país. Ahí, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Pedernales. ¿Qué busca este proyecto? Clasificar el suelo, cuál es el suelo urbanizable y el no urbanizable, pero también calificar el suelo, cuál es el suelo que tiene la capacidad para aguantar una edificación como esta, por ejemplo, o cuál es el suelo con vocación agrícola, con vocación turística, con vocación,
En sentido y que general. no pase lo que pasa en Moca, que la mayoría de la tierra apta para cultivo, lo que tiene son edificaciones encima, porque no se planificó. Efectivamente, que no pueda continuar eso. Que en Terrena, por ejemplo, en Semana Santa, pudimos observar lo que se dio en Terrena, que la gente tuvo que tirarse a la playa para poder acceder por la vía pública, por la playa, los vehículos. Ese daño terrible que hacen al medio ambiente, esas tortugas marinas que se encuentran allí en esa zona, porque no hay esa infraestructura vial. Es un crecimiento informal que se dio allí y entonces ese suelo con vocación turística no está planificado y organizado. No podemos permitir que pase lo mismo en Pedernales. Y entonces allí tenemos en Pedernales... O en Montecristi o en Barahona, que también están trabajando en un tema de crecimiento turístico. Así es. Y que el suelo que es de vocación agrícola, entonces que sea para labores agrícolas. Para vocación minera, que sea para minera, ya sea metálica o no metálica. Y además, o sea, la clase, el medio ambiente. Calificar el suelo y clasificar en urbanizable y no urbanizable. ¿Dónde están esos lugares donde hay que producir un reasentamiento de personas? Porque están en una ribera del río que cuando llueve y crece el río, en una isla que está ubicada en el centro de la dirección de los huracanes. Y ese proyecto de ley ya lleva 15 años de discusión en el Congreso y nosotros hemos empoderado este tema y queremos el apoyo de ustedes, de los medios, para que, así mismo como hemos avanzado en este año y meses que llevamos allí, en los próximos meses podamos darle al país un proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos. Bueno, se nos acabó el tiempo, como ustedes pueden ver, pasó en bola de humo y como una seda, porque cuando tú hablas con gente que tú te das cuenta que saben de lo que habla. Déjenme decirles, señores, que Elías, yo creo que de los pocos diputados que no ha faltado a una hora de sesión. Yo creo que eso, si tú no eres el único, tiene que estar entre los 5 como mucho que hay en el Congreso, que no faltan nunca. Tanto que nos quejamos precisamente de los diputados que van a sentarse o que van una vez al mes. Él es de esos casos que enorgullece a mi generación y yo creo que ustedes lo están notando. Elías, muchísimas gracias. Es representando, apegado a principios y valores. Es con el compromiso mayor nuestro es con los principios y los valores. Y no podemos defraudar a tanta gente, casi 14,000 que confiaron a través del voto directo por nosotros y otros que saben que están bien representados por nosotros allí, sobre todo esa clase más vulnerable. Tus redes sociales para que la gente vea cuáles son esos proyectos y esas resoluciones a medida que tú las vayas publicando, ¿cuáles son? Elías Matos, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Elías Matos RD. Elías, muchísimas gracias.